Hola, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Si esta es tu primera vez, mi nombre es Valeria y me encanta compartir de mi fe con Dios, de la vida, de la belleza, del arte, y me gusta combinar todo esto para que podamos crecer y sanar juntas. Si te has preguntado cómo comenzar a hablar con Dios, cómo aprender de la palabra de Dios y cómo crecer una relación con Él, estás en el lugar correcto, porque en este video te voy a estar enseñando métodos eficaces para que puedas aprender a leer la Biblia. Así que ya saben, antes de comenzar, agarren su tacita de té, su snack o su comida favorita para que comencemos a aprender de la palabra de Dios. Y tengo mi matcha, que les puedo enseñar más adelante en otros videos cómo lo hago, pero vamos a comenzar con las distintas formas de leer la Biblia. No importa quién seas, la palabra de Dios es para todos y te va a ayudar como una guía para crecer con Jesús, caminar con Jesús y poder crecer espiritualmente. Hay distintas formas de leer la Biblia y las dos más importantes es el modo de estudio y el modo de devoción. El significado de estudiar en Google dice que es ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender algo, cuando el significado de devocional significa que es una práctica piadosa, no obligatoria, y es estar voluntariamente sujeto a la obediencia y dedicación de Dios. Básicamente, uno es más profundo, que es el estudio, y la devoción es algo diario que tenemos que mantener como un hábito. Desde que soy pequeña yo crecí en el evangelio y crecí en una familia cristiana, así que como una niña cristiana yo tenía mi Biblia de caricaturas que me encantaba leer una historia nueva cada día y lo miraba como algo increíble. O sea, yo creía en Dios y a mí nadie me podía decir lo contrario, y a mí nadie me podía decir que esas historias no eran reales, a pesar de que yo tenía alrededor, o sea, menos de 6 años. A medida que fui creciendo, no solamente cambió mi Biblia, pero fui cambiando yo, y al entrar a un mundo que anhela tener una relación con Dios, fui llevada a llenar ese vacío sin Él, y comencé a llenarlo con cosas del mundo, dejando mi Biblia cerrada y llenándose de polvo. Hace 4 años tomé la decisión más importante de mi vida de volver a reconciliarme con Dios y darme cuenta que la palabra de Dios me va a servir como consuelo y como ese amor que necesito cada día. Y no solamente eso, sino que es la mayor herramienta para poder superar los problemas de esta vida y poder llegar a tener vida eterna. No les voy a mentir, al principio comenzar a la Biblia fue difícil porque yo sentía de que era una tarea más que yo la podía dejar para después. Muchas veces ni siquiera me tomaba el tiempo de abrir la Biblia porque yo ya me había mentalizado que no la iba a entender, hasta que llegaron momentos y circunstancias en que la única respuesta yo la iba a encontrar en la Biblia y no me quedaba de otra más que abrirla y tratar de leerla y tratar de entenderla, porque yo sabía que Dios me iba a guiar de cierta forma. Cuando yo comencé a tomar esta decisión, se fue formando más parte de mi rutina y comencé a aprender formas y métodos que me funcionaban a mí para poder mantenerme en la palabra de Dios, en la devoción y en el estudio de ella. Leer la Biblia no es una obligación, pero es esencial para poder comunicarnos de Dios y poder conocer más de Dios. Si nos queremos conocer a nosotros mismos y queremos conocer nuestra identidad, tenemos que conocer nuestro Creador y lo que nuestro Creador dice de nosotros. Leer la Biblia y entender que la Biblia no solamente es un libro de historia, sino que es la palabra de Dios directa para nosotros, es entender que tenemos ese amor disponible para nosotros cada día. Si has buscado por sabiduría o por entendimiento, te garantizo que esto lo vas a encontrar en la Biblia, y es donde Dios te va a entregar esa sabiduría que tanto has anhelado por años en tu vida. No te garantizo que vas a entender todo de la Biblia de la noche a la mañana, pero no te desanimes, que en el nivel donde vos te encontres es donde Dios te va a encontrar. Nada, comencemos. Les voy a estar haciendo un pequeño tour de todas las Biblias que tengo conmigo ahora. Si no me equivoco, son 5, y les voy a enseñar como que entre la más vieja que tengo a la más nueva, y cuál es la que más me gusta y cuál les recomendaría si ustedes estuvieran comenzando a leer la Biblia por ahora. Así que, número 1, lo más esencial, la Biblia. Ok, tenemos las 5 Biblias por acá, unas en inglés y las otras 4 son en español. Voy a comenzar desde arriba para abajo. Vamos a comenzar con esta, que creo que, ¿saben qué? No, vamos a comenzar desde la más viejita a la más nueva. Y esta, como ustedes la pueden ver, está un poco más desgastada, viejita, y esta creo que por aquí le puse la fecha de cuando me la regalaron. Me la regalaron en el 2013, me la regaló mi papá. Aquí puse toda mi información y puse uno de mis versículos favoritos, que era Salmo 18:1. Te amo, oh Señor, fortaleza mía. Y después yo puse como una pequeña notita de gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Te amo. Y así, o sea, mi letra de ese entonces yo hacía como letra cursiva. Me da hasta pena enseñarles. Está bonita y todo, pero me da pena. Y esta es la versión, es la revisión 1960 Reina Valera. Le ponía como fotitos de mi Biblia de caricaturas. Esta me gustaba porque al final
de la Biblia, ustedes pueden encontrar como promesas. Déjenme ver si lo encuentro. Sí, acá están. Que son las promesas que Dios nos da, o sea, en su palabra. Y aquí lo pueden ver como promesas. Si estás buscando de leer acerca de la aceptación, del afán, de la alabanza, el aliento, de la amistad, el amor de Dios, esta Biblia me encantaba porque era como que a veces ni siquiera sabía qué quería leer, pero yo me iba atrás a las promesas y comenzaba a buscar versículos de ahí y eso era lo que leía y me iba. Y me iba a los libros a poder entender un poco más sobre el contexto de estas promesas. Después de esa, mi papá también me compró esta otra, que es la Biblia de Estudio GPS. Lo que pasó que después de que él me comprara esta, yo le mencioné de que como es la Reina Valera, es una versión un poco, es una de las más viejas, de las revisiones más viejas, por ende el idioma y el lenguaje es un poco difícil de entender. No sé cómo explicarlo. Si ustedes la leen, ustedes saben de lo que hablo y muchas veces necesitamos algo más claro. Entonces yo le pregunté a él si había como algo que yo pudiera entender mejor y encontramos esta que es de traducción del lenguaje actual y se llama Biblia de Estudio GPS, Guía, Poder y Sabiduría. Esta ha sido mi favorita por mucho tiempo. No la he usado en bastante tiempo porque encontré otra que honestamente me gusta mejor. Esta pesa demasiado. Como pueden ver, es inmensa. Tiene estudios bíblicos, tiene ideas y conceptos, gente, naciones, referencias cruzadas, historia y cultura, objetos, plantas, animales, geografía. O sea, absolutamente todo lo que ustedes quieran entender de la Biblia está acá. Entonces lo que me gusta de la traducción en lenguaje actual es que, pues claro, la palabra lo dice, te lo está traduciendo a como vos lo vas a entender hoy en día. Y las páginas son así. Y como pueden ver, aquí tiene como explicaciones de algunos versículos. Muchas veces antes de comenzar como un nuevo capítulo te da como un resumen. Antes de comenzar un libro también te da un resumen del autor, de qué trata el libro. Entonces siento que estas Biblias que se enfocan en estudio son muy buenas cuando estás comenzando a leer. Y especialmente si la acompañas con otra que tiene un lenguaje más complicado. Después nos vamos, porque lo que pasa es que muchas veces tener el lenguaje muy actual puede perder el contexto de lo que se está diciendo, entonces es mejor que nosotros podamos entender ambas partes. Por eso me gusta leer ambos. Después de esas dos, me conseguí esta, que es una pequeña de estudio, también Reina Valera 1960, me recuerdo que esta la compré, se ve así. Esta la compré para poder llevármela a la iglesia y poder como, porque es algo más pequeño y lo puedo meter en mi cartera, puedo subrayarla en la iglesia y no hay ningún problema. Me gusta porque es de estudio, porque también trae como antes de cada capítulo o antes de cada libro te da como una pequeña explicación así como esta. Y atrás, si no me equivoco, tiene también su concordancia como de palabras que querés entender de ciertos libros, te da como el significado, ¿verdad? O lo puedes encontrar en los libros. También te da como un plan de estudio, como si quieres comenzar a leer la Biblia. Te da como ciertos versículos auxiliares para tener tu estudio bíblico, como así, como lo pueden ver así. Entonces esta Biblia me encantó, la usé por mucho tiempo y también como hablo inglés y estoy en Estados Unidos y también muchas veces ibas a los servicios en inglés en las iglesias, yo dije me tengo que conseguir una Biblia en inglés porque muchas veces quiero hablarle de Dios a personas que no hablan español y no sé cómo traducir el versículo que me lo sé en español a inglés. Entonces yo dije, qué mejor manera de solo comenzar otra vez a estudiar la Biblia en inglés, a pesar de que cuando estaba chiquita iba a una escuela bilingüe y nos enseñaban la palabra de Dios en inglés. Pero claro, esta fue la que me conseguí. Esta es la que tiene comentarios y notas de Joyce Meyer. Es la se llama The Everyday Life Bible, Amplified Bible. Entonces yo le compré estas como notitas en Amazon. Les voy a estar dejando todos los links de Amazon en la descripción por si les interesa alguno de estos productos como las Biblias o los separadores como estos que me fascinan. Esta Biblia me encanta, es en inglés, también es un poco difícil de entender como ya verán, pero me gusta porque tiene notas de ella. A mí me encanta escucharla a ella, yo escucho sus podcasts, escucho sus mensajes y me encanta como ella da como no su opinión, pero sino como lo que Dios le revela a través de ciertos versículos. Antes de comenzar un nuevo libro también te da como una pequeña explicación de lo que trata el libro y me encanta porque la letra es grande. Yo uso lentes, entonces créanme que poder leer la Biblia y que tenga así letras grandes también te da como ciertas referencias de versículos que son como lo que más le llamaron la atención o los que más llaman como los versículos que tienen como el mensaje como más, por así, potente de todo el libro que estás leyendo. Ahora nos vamos a mi Biblia actual. O sea, cuando digo Biblia actual es la que utilizo todos los días para mis devocionales, para mi estudio bíblico. Es mi favorita porque es una Biblia diseñada para mujeres, por mujeres. Entonces ustedes pueden encontrar absolutamente de todo. Aquí también es como ayuda mucho como Biblia de estudio. Les voy a leer un poco de lo que trae porque así de memoria no recuerdo muy bien. Esta es la
Biblia ama a Dios grandemente y es de como color oro rosa. También le compré estos separadores por Amazon. Me gusta porque es como dorado de acá. Las páginas son muy grandes, tienen espacio para escribir. Les quiero enseñar un poco de cómo son. Entonces, por ejemplo, trae una explicación antes de cada libro y también te da como un plan de lectura para el libro que quieres leer. Si lo quieres leer en un año, una semana, y aquí te da como espacios que uno pueda pues escribir, ¿verdad? En la Biblia. Como así tiene bastante espacio para poder escribir. Eso es lo que yo necesitaba en mi Biblia, porque muchas veces como quiero tomar nota dentro de la Biblia y tener ese espacio, ¿verdad? Y para la Biblia ama a Dios grandemente trae características como versículos para memorizar, introducciones a los libros, perfil de un país, planes de lectura, testimonios, preguntas para reflexionar. También trae desafíos devocionales, mapas, versículos para las naciones y divisiones por géneros y mucho más. Así que si les interesa una Biblia para absolutamente todo terreno, honestamente creo que es esta. No es para llevar a todos lados porque sí pesa bastante. Y esta versión es Nueva Biblia de las Américas. Así que ese es todo con mi tour de Biblias. Ahora vamos a pasar con ciertas herramientas que utilizo que está fuera de las Biblias, como los marcadores, lapiceros, los post-its, las libretas y más o menos que me gusta incluir. No me gusta incluir mucho porque siento que se vuelve muy pesado y muy forzado. Como siento que entre menos es más, pero ser organizada es algo que me gusta y los colores y los dibujos y todo esto es algo con lo que me gusta trabajar como una artista y como una persona creativa que me considero. Así que les voy a estar enseñando también ciertas cositas que me gusta utilizar. Por los últimos años esta libreta me ha servido cuando quiero tener como ciertos estudios bíblicos pequeños de los libros donde voy resumiendo y tomando notas de las cosas que me llaman la atención, o a veces de las notas de mi iglesia. Me gusta ponerlas acá. También tengo otra que es más grande, que es más para usarlo en la casa. También me gusta, y estas las compro también en Amazon. O sea, yo busco libretitas así que tengan mensajitos de la Biblia, versículos como este. Y también me gusta tener como plumones, marcadores de colores que se puede utilizar en la Biblia, porque ustedes saben como muchas plumas, muchos bolígrafos, cuando escribís en la Biblia y pasas a la siguiente página, se pasó todo. A mí no me gusta eso, entonces me gusta buscar este tipo de marcadores, este tipo de plumas que te van a ayudar a cuidar de tu Biblia también. Entonces estos también los compré hace poco por Amazon. Estaba utilizando otros que eran un poco más fuertes, que no me gustaban, pero creo que estos por ahora son mis favoritos. Me gusta también usar en mi Biblia ciertas post-its como estas para poner pequeños mensajes. También me gusta usar estas para mensajes que quiero pegar como alrededor de mi cuarto. Por ejemplo, allá atrás mío en el espejo ustedes pueden ver dos de ellos. Y aquí pongo como cosas que resaltaron y que me quiero acordar, o versículos que me quiero memorizar, o cuando estoy leyendo la Biblia y quiero regresar a esa página al siguiente día, se la dejo ahí con una notita, el contexto, muy buenas para eso. Y algo que no tengo acá que también me gusta utilizar es un diccionario. Yo utilizo el de mi computadora o el de mi celular. No les recomiendo mucho usar su celular si van a estar estudiando la Biblia, porque siento que es una gran distracción, a menos que ustedes puedan tener dominio propio y solo utilizarlo para lo que van a necesitar en ese estudio bíblico o apagar sus notificaciones. Yo tengo una opción en mi celular, déjenme ver si les puedo enseñar. Una vez uno viene y baja acá y se va a la parte de focus. Por acá tengo diferentes opciones, ¿verdad? Y hay una que dice Jesus, que es esta de acá. Y si yo pongo esa, apaga mis notificaciones, no las puedo ver. La gente me puede escribir, me puede llamar, pero no me van a caer las notificaciones, para así no tener ningún tipo de distracción. Eso normalmente lo pongo cuando me voy a dormir también, porque quiero que lo primero en la mañana sea ya sea leer la Biblia, escribir o orar y enfocarme en Jesús, en Dios, antes que en mi celular. Muchas veces me cuesta, pero tratamos. Entonces ya saben, para comenzar, número 1, necesitan su Biblia. Número 2, necesitan un cuaderno donde escribir sus lápices, sus marcadores, sus post-its. Diccionario, acceso al internet para poder entender ciertos versículos, ciertos capítulos y libros que están comenzando a leer, como saber el contexto, saber la historia. Y eso es como lo esencial que pueden tener en su estudio bíblico si van a comenzar a leer la Biblia. Muy bien, ahora que ya tenemos todo lo que necesitamos para comenzar, vamos de fondo y les voy a enseñar por dónde empezar, cómo comenzar a leerla, qué libros pueden comenzar a leer si quieren ir por lo básico, entender la vida de Jesús, y les voy a estar enseñando con mi Biblia. Entonces nos vamos a ir al libro de Mateo, que es uno de los evangelios de Jesucristo, que explica la historia de Jesús, y les voy a enseñar más o menos de los métodos que me gusta utilizar. Ok,
Algo sobre la Biblia que tenemos que entender es que mucho antes, si queremos si queremos ser guiados por Dios a leerla y poder entender lo que estamos leyendo, tenemos que buscar esa sabiduría en Dios. A mí me gusta tener una pequeña oración antes, así decir como que Dios guíame, dame la sabiduría, permíteme entender el mensaje que me estás queriendo transmitir en el nombre de Jesús y así. Entonces vamos a estar utilizando mi Biblia de Ama a Dios grandemente y como les dije, orar primero, buscar el mensaje que quieren leer de la Biblia, el contexto, algo que resuene con ustedes para ese momento. Solo porque la Biblia comience por Génesis no significa que la tenemos que comenzar por Génesis. Muchas veces la he tratado de leer entera comenzando desde Génesis y créanme, nunca paso de Génesis. Génesis son demasiadas historias, demasiados nombres, entonces yo les aseguro que si están comenzando a leer la Biblia y no quieren como abrumarse de tanta información, yo les diría que vayan por los evangelios de Jesús para que conozcan primeramente a Jesús. Poco a poco van a ir formando más esa como rutina y ese hábito de leer la Biblia y la van a leer como si nada. Entonces nos vamos a el libro de Mateo. Me gusta, si estoy comenzando a leer un libro completo que quiero estudiarlo cada día, como un versículo cada día, me gusta entender primero el contexto del libro. Así que me voy a leer a la introducción que tiene mi Biblia o si no, busco en internet cuál es el significado, como qué es lo que tiene, quién es el autor, qué es lo que resuena más en el mensaje de este libro. Yo ya lo he leído como 3 veces, el libro de Mateo, así que ya sé de lo que habla. Habla de Jesús, de los discípulos, de su vida, de su ministerio. Entonces, después de que yo leo esto, me voy a mi primer versículo, ya que ese es el que voy a estar leyendo, por así decir. También esto lo pueden aplicar para cualquier otro versículo. Si ustedes buscan en internet versículos para cuando estoy triste, versículos para cuando tengo depresión, versículos cuando estoy feliz, versículos cuando necesito que la oración sea contestada. Ustedes buscan esto y estudian el versículo que pues, van a estudiar. Entonces, para nuestro primer método, vamos a estar utilizando el método que se llama SOAP en inglés, que es S-O-A-P, las iniciales que representan Scripture, que representan S para Scripture, O para Observation, A para Application y P para Prayer. En español esto es escritura, observación, aplicación y oración. Entonces nos vamos a la escritura que vamos a estar estudiando. Yo escogí la de Mateo capítulo 4, que es donde Jesús es tentado por 40 días en el desierto. Así que vamos a estar leyendo del número 1, déjenme ver hasta dónde. Al menos le quiero enseñar como con un versículo, estudiarlo y demostrarles cómo utilizo este método de estudio. Entonces por acá ya tenemos el método de estudio que vamos a estar utilizando. Yo ya me leí los primeros versículos del capítulo 4 en Mateo y creo que el versículo que más me llama la atención es el número 4, donde Jesús dice: pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces básicamente con el método, el primero es la escritura, ¿verdad? Yo leí, les voy a leer un poco, donde dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí hay dos versículos que me llaman la atención, pero vamos a comenzar con el versículo de que Jesús dice que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Imagínense qué casualidad, porque estamos justo hablando de la palabra de Dios, que es la Biblia. Para el método, la primera es la escritura. Entonces vamos a estar escribiendo ese versículo que nos llamó la atención, que es Mateo 4:4. Ok, entonces lo ponemos: pero Jesús le respondió. Entonces también voy a estar subrayando el versículo que me llamó la atención, porque claro, es un versículo que quiero recordar. Ya después de que lo escribí y ya como medité en lo que está escrito, lo observo y me comienzo a preguntar qué fue lo que aprendí, qué revela sobre el carácter de Dios este versículo, y pues investigar palabras clave como el contexto cultural, quién lo escribió y a quién iba dirigido. Pues claramente el mensaje que Jesús está dando acá va dirigido a Satanás, al enemigo, y le está diciendo de que no solo de pan vivir al hombre, porque Satanás le estaba diciendo que convirtiera las piedras en pan, ya que él era el Hijo de Dios. Entonces mi observación aquí es que Jesús llevaba 40 días ayunando y su primera tentación fue la comida. Entonces viene literalmente Satanás y le dice: bueno, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, porque si tienes hambre vas a comer, porque sos hijo de Dios y no te vas a morir del hambre. Viene Jesús y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Qué potente mensaje en una tan sola oración que Jesús le respondió a Satanás. Entonces, ¿qué aprendimos de esto?
esto es que no solo vamos a vivir de la comida, sino que vamos a vivir del alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Este mensaje, en el contexto que tiene, es que Jesús quería ser tentado a convertir estas piedras en pan, utilizar su poder para poder y pues hacer algo que Satanás le está pidiendo que haga, que suena bueno, saciar ese como deseo carnal que tiene de alimentarse. Entonces, como pueden ver, aquí ya tengo la escritura y ya tengo la observación. Ahora vamos a la aplicación, que básicamente en la aplicación ustedes quieren saber cómo este versículo aplica a tu vida hoy, en qué área de tu vida necesita alinearse esto con la verdad y si has crecido en esta área y cómo vivirlo cada día. Entonces vamos a aplicarlo en la siguiente hoja. Entonces, con la primera pregunta de cómo aplica este versículo hoy en día hacia mi vida, es que estoy entendiendo el hecho de que cuando tenemos este hambre como carnal, ¿qué podemos hacer con nuestras vidas para poder llenarlo? No necesariamente nos vamos a llenar y saciar de la comida de este mundo, sino que nuestro espíritu tiene que ser llenado de la palabra de Dios y por ende no solamente nos vamos a saciar del pan, y por eso dice que el hombre no solo se llenará del pan, sino que de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Y en qué área se alinea esto en mi vida con la verdad? Y es que básicamente yo siento de que muchas veces durante el día me preocupo mucho y me preocupo de qué voy a comer, de qué tengo que hacer ese día para tener un día productivo, pero ante todo tengo que pensar que para poder llenarme y saciarme antes de saciarme con el mundo es con la palabra de Dios, y siento que si no tengo la palabra de Dios primero, nada más durante mi día me va a poder llenar como me llena la palabra y lo que Dios está diciéndome a mí a través de su palabra. Otra parte de la pregunta es cómo has crecido en esta área y cómo puedes vivirlo cada día, o sea, cómo puedo vivir este versículo cada día. Y básicamente siento de que como cristianos tenemos que ayunar, claro, eso es algo obvio, el ayuno y la oración para muchas cosas en nuestras vidas tienen que ser prioridad, pero a la hora de que esto me pregunta cómo he crecido en esta área y cómo lo puedo aplicar cada día, es que me he dado cuenta de que para poder ser mejor persona, para poder crecer como cristiana, para poder crecer mi relación con Dios, sé que no voy a encontrar esa respuesta en ninguna parte de este mundo más que en su palabra, que es la que estamos leyendo el día de hoy, la que estamos estudiando. Entonces siento que si yo quiero tener una vida llena de paz y tener menos tentaciones o poder soportar estas tentaciones y poder superarlas, tengo que primero alimentarme con la palabra de Dios para saber qué responderle a Satanás, porque literalmente Jesús le está respondiendo con algo que ya está escrito, le está respondiendo con la misma palabra de Dios. Si Jesús no se supiera la palabra de Dios, si Jesús no supiera cuál es la palabra de Dios, pues no sabría qué decirle, básicamente. Y siento que eso aplica para nosotros también. Cuando día a día tenemos tentaciones, obviamente Satanás no se va a poner al lado tuyo y te va a decir, soy Satanás, soy tu enemigo y te estoy diciendo que hagas esto y esto y esto. Obviamente le vamos a decir que no inmediatamente, pero Satanás no viene así a nuestras vidas. Él es mentiroso, él nos quiere engañar, muchas veces se va a mostrar delante de nosotros como ángel de luz. Entonces nosotros, para poder superar estas tentaciones y para poder derrotar al enemigo, tenemos que conocer de la palabra de Dios, tenemos que conocer cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Y siento que este es un mensaje que podemos aplicar cada día a nuestras vidas, que nos está diciendo Jesús de que no solamente de pan vivir algo. Y ya para cerrar el estudio bíblico nos vamos para la parte de la oración, que es la letra P, que es P por prayer. En la oración queremos escribir la oración para poder aplicar ese versículo en nuestra vida, que Dios nos pueda guiar a nuestros amigos o familiares que puedan estar pasando por lo mismo o que necesiten el mismo mensaje que toque sus vidas, y poder agradecerle a Dios por su palabra y por el mensaje que nos está transmitiendo a través de su palabra. Entonces vamos a escribir eso y ya después le voy a enseñar como el final de todo. Y por último le voy a dar mi último método, que el último método es cuando no tenemos mucho tiempo para estudiar, y ya vamos a pasar a eso. Entonces por acá tenemos la aplicación, la oración, y ya terminamos nuestra Biblia, nuestro estudio bíblico con el método SOAP, que ya saben, escritura, observación, aplicación y oración. Entonces para el último método, si no tenemos mucho tiempo o ya estamos a punto de irnos a dormir o solo es durante el día, no estamos en nuestra casa o algo así, solo necesitan un post-it, necesitan un plumón y el versículo que están leyendo, y a la hora de que estén leyendo todo el capítulo, esto normalmente lo hago con todo el mensaje del capítulo, no solamente con un versículo en específico. Entonces yo vengo, lo leo todo y ya después de leerlo en mi cabeza comienzo a reflexionar cómo este versículo me está hablando, cómo Dios me está hablando a través de su palabra en ese momento, lo aplico, qué es lo que me está demostrando que tengo que cambiar o que tengo que mejorar o cómo me está yendo bien, y lo escribo y lo dejo ahí para que la próxima vez, cuando quiera tener un estudio más profundo, ya tengo más o menos una idea de lo que leí. Ese es como que el método que ustedes, si no tienen tiempo, es que se van directo a la palabra, la leen, la aplican, la escriben y listo. No les va a tomar más de ni 10 minutos, capaz ni 5, dependiendo del capítulo que estén leyendo. Cuando quieran estudiarla por completo, o sea, si quieren leer un capítulo cada día, trato de utilizar este método y lo hago con mi libreta. Si ustedes pueden ver en esta libreta, les quiero dar como un ejemplo de algún estudio que hice hace poco. Aquí hice el estudio del libro de Hechos.
Hechos. Entonces yo voy capítulo por día o cuántos capítulos me voy a leer en un día. Entonces voy leyendo como el capítulo primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y voy poniendo una pequeña como resumen o como mensaje de lo que trataba ese capítulo. Y siento que esta es una buena forma de cuando estamos estudiando todo un libro entero o lo estamos leyendo básicamente, porque no nos estamos metiendo mucho, lo queremos leer, pero al mismo tiempo lo queremos entender, no solo pasarlo por página. Entonces siento que esa es una buena forma porque no tienen que pasar pegados a su cuaderno, pero cuando ustedes van viendo como cosas que son importantes, todo es importante, pero como hay ciertas cosas que nos llaman más la atención o que Dios nos está comunicando en ese momento, y lo vamos escribiendo como que, wow, Pablo en esta parte explicas su testimonio y cómo fue transformado por Jesús, y así, ¿verdad? Entonces siento que estos métodos son eficaces. Los últimos dos métodos que les mencioné, el que es como solo su post-it y su plumita y su Biblia, este es un método que a mí me funciona, también como el método de leer la Biblia cuando quieres leer todo un libro entero, ir poniendo ciertas cosas que te van llamando la atención y ya pues al final y al principio siempre mantener la oración porque queremos pues agradecerle a Dios por su palabra y permitir que Él nos guíe, ¿verdad? Como pedirle ese apoyo a Él y depender de Él a la hora de también estudiar su palabra. Y pues nada, eso es todo para el video de hoy. Espero que les hayan gustado, espero que hayan aprendido mucho sobre la Biblia y cómo pueden comenzar a leerla. Sepan que con paciencia todo se puede lograr. No traten de leer la Biblia en un día entero porque no se trata de cantidad, se trata de calidad. Y esa calidad se consigue en el tiempo que uno pues le dedica a Dios, remueve distracciones, como ustedes quieren tener ese tiempo de intimidad con Jesús y poder entender y comprender su palabra para poder aplicarla a sus vidas, porque de eso se trata. Ese no es cualquier libro de apoyo emocional, de apoyo personal para crecimiento así en el mundo, no. Esta es la palabra de Dios y este es el mensaje que Dios tiene para vos cada día y Él tiene secretos que te quiere revelar de su corazón a vos, así que nada mejor que tan solo comenzar. No necesitas la mejor Biblia, la más bonita, ni nada de eso. Con que sea la palabra de Dios y que no sea nada más que eso, vas a ser guiada por Él si se lo permitís y si se lo pedís con gratitud. Así que espero tengan una hermosa semana. Este es el video de hoy, así que suscríbanse a mi canal si quieren seguir viendo más videos así y recuerden que me pueden ir a seguir a mis otras redes sociales si quieren crecer una comunidad más cercana conmigo. Me pueden escribir si tienen algunas preguntas o consejos. Yo voy a estar disponible para cada una de ustedes como hermanas en Cristo que somos, para que podamos seguir creciendo y sanando juntas nuestra relación con Dios, con nuestra belleza, con nuestros hábitos y con nuestra salud. Así que nos vemos en el siguiente video. Tengan un hermoso día. Chao.